No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Señor, muchas gracias en esta tarde, porque como acabamos de decir, solo tú eres digno, Señor, oh Padre, y solo ante ti inclinamos, Señor, oh Padre, nuestro corazón. Gracias, Señor, oh Padre, por esta noche en la cual estamos congregados con un único propósito, Señor, oh Padre: tener comunión, tener intimidad contigo, Señor, oh Padre. Estar contigo es como el aire que respiramos, tan necesario para vivir, Señor. Estar contigo es como el alimento que recibimos, tan necesario para seguir creciendo, Señor, oh Padre. Muchas gracias, Señor, oh Padre, porque tú eres nuestra paz. Gracias porque tú eres nuestra fortaleza. Gracias, Señor, oh Padre, porque el tiempo se acerca en el cual, Señor, todo ojo verá,
de que tú eres real, Señor, oh Padre. Tú prometiste, Señor, oh Padre, que ibas a venir y veniste, Señor, y naciste en Belén. Prometiste, Señor, que te levantaste entre los muertos y lo hiciste, Señor, al tercer día, Padre. Y has prometido que volverás a por tu iglesia, Señor. Y gracias, Señor, porque creemos que tú sigues siendo Dios santo, Dios digno, inigualable eres tú, Señor. Gracias en esta noche porque podemos exaltarte a ti, nuestro Dios todopoderoso. Toda la alabanza, la honra sean a ti, Señor, que eres nuestro Rey, Padre. Bendice, Señor, oh Padre, a los hermanos aquí presentes, aquellos que vienen de sus trabajos para congregarse y aquellos, Señor, que están desde internet, hoy unidos, Señor, en el mismo santo propósito. Gracias por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Buenas noches, hermanos, que el Señor os bendiga. Vamos a sentarnos un momento para poder daros algunos anuncios que son importantes para dar la bienvenida y también para luego poder estar orando. En primer lugar, deciros que, como sabéis, hay 42 zonas básicas que han sido confinadas en Madrid de salud. Eso significa que están creciendo el número de personas que están siendo contagiadas y tenemos que orar para que el Señor ponga su mano poderosa y sobre todo para que los seres humanos comprendamos que es tan importante que hagamos nosotros las cosas bien para que a la postre no tengamos que pagar las consecuencias. Si sumas, hoy es día 11 de enero y es justamente 10 días desde que fue fin de año y prácticamente hoy ha habido 7.000 contagios solamente en Cataluña. Es decir, 10 días después de fin de año ha dado resultado 7.000 personas contagiadas. Eso significa que todavía nos falta pasar Reyes, que fue el día 6 de enero, hasta el día 16 para poder comprobar cuál es el otro pico en este caso, de la tercera ola, o algunos incluso hablan de una cuarta ola, para que estemos orando y para que nos tomemos en serio que protegernos nosotros, no solamente nos protege a nosotros, sino también protege a muchas personas y sobre todo a los más vulnerables. Deciros que, como sabéis, Junior ayer fue operado y gracias a Dios salió bien la operación. Rosemary estuvo con él, la pastora Rocío luego habló yo le mando un mensaje y luego la pastora Rocío habló con Rosemary, gracias al Señor. Se encuentra bien, reposando en casa. El médico le ha dicho que tiene que reposar con el ojo tapado. Y también la esposa de Andrés Carrizales, Norma Roque, se dobló un tobillo, es decir, no por venir a la iglesia, sino por ir a trabajar, ¿no? Por ir a trabajar, ¿verdad? Llegando del trabajo se dobló un tobillo y la mujer está un poquito delicada de salud, para que estemos orando por ella. Y bueno, gracias al Señor, pues también ayer se habló con ella y le mandamos nuestro cariño y amor porque estamos orando por su completa sanidad. También, hermanos, deciros que el domingo, Ismael, quitando la nieve en la puerta, me preguntó: papá, ¿tú crees que el domingo va a venir alguien a la iglesia? Y le digo, yo en fe digo, Ismael, 50. Entonces él sonrió. Fuimos 46. Es decir, yo no los conté, pues los contó Ismael. Es decir, parece que se tomó en serio lo de lo que hablamos en la puerta de la iglesia y lo contó. Pero, hermanos, se lo dije a Ismael y os lo digo a vosotros. La iglesia no se abre ni por 46, ni por 246, ni por 346, ni por 6. La iglesia se abre como lugar de testimonio y de adoración al Señor. La Biblia dice: donde haya 2 o 3 congregados en mi nombre. Y damos gracias al Señor por eso. También el hermano Jorge Chávez me dijo que el domingo en el culto en directo, dice que hubo un momento en el que había 294 conexiones en directo. 294 conexiones en directo. Eso fue, me dijo que se quedó sorprendido, ¿no? Y digo, bueno, pues gloria al Señor, porque la palabra de Dios ha sido extendida a través de las redes sociales. También deciros que Patricia Murgueitio ha mejorado un poco, sigue hospitalizada, sigue en la UCI. La hija de Carla ha mandado un audio. Perfecto, ¿lo podemos escuchar el audio? En el audio vamos a escuchar a la hija de Patricia Murgueitio dando gracias y también pues contando un poco cómo va la evolución de su mamá. Ella pues nos mandó una foto, Patricia, creo que fue el domingo por la noche, y que daba las gracias por las oraciones y porque estábamos pendientes de ella. Como dije el domingo y lo digo hoy, no oramos por alguien porque venga a la iglesia. Oramos porque la oración sanará al enfermo, ¿verdad? Y nosotros oramos. Si Jesús hubiera muerto por aquellos que creyeron en Él, yo creo que poca gente hubiera hoy podido tener acceso ante el trono de Dios, ¿verdad? Jesús murió por los perdidos, gloria a Dios. Vamos a escuchar el audio. Hola
Rocío, buenos días. Mira que ayer llamó el médico y nos comentó que mi mamá ya estaba un poco mejor, que está respondiendo bien. Ya gracias a Dios ayer le dieron de comer y nos ha dicho el médico que si sigue así la suben a planta y la sacan de la UCI. Así que te quería dar gracias por las oraciones y gracias al pastor y a la iglesia, ¿vale? Un besito, hasta luego. Pues damos gracias al Señor, ¿verdad? Porque el domingo el pronóstico era un coma inducido y entubarla. Y hoy el pronóstico es, ha comido y posiblemente salga de la UCI y vaya a habitación. Mucha oración, poca oración, nada de oración. Hermano, si no ora te mueres de frío espiritual. De frío espiritual. La familia Suazo también sigue confinada. Ellos han dado positivos todos, incluso Erika. Erika, que teníamos la esperanza de que no, también ha dado positivo, pero gracias a Dios dice que no tiene síntomas, que solamente tenía un poquito de dolor de cabeza. Eso es lo único que ha dicho. Y gracias al Señor pues se encuentran confinados, están en casa. Les mandamos un fuerte beso desde aquí porque seguro que Iris está viendo el culto y queremos que el Señor ponga su mano poderosa sobre toda la familia Suazo. También deciros que, como consecuencia de la nieve, 3 personas han fallecido en la calle. Una con 54 años y otra en un parque de un municipio de Madrid. La encontraron congelada, fallecida. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos que orar por la gente que está en la calle. Gracias a Dios el SAMUR Social ha hecho una labor tremenda, ha recogido a todo el mundo y lo ha llevado a diferentes lugares, pero también hay personas que han fallecido y tenemos que orar por eso. De la misma forma que le han podido pasar en Madrid, ha podido ocurrir en otros lugares de España. Hoy vamos a orar por las personas que duermen en la calle porque son más vulnerables que nosotros. Si nosotros tenemos frío en la casa del Señor y tenemos las estufas, aunque ahora están sin bombonas, pero las 2 que no funcionan, las tenemos todavía así, imaginaros a aquellas personas que duermen en la calle en la situación en la que se encuentran, ¿verdad? Tenemos que dar gracias a Dios porque todavía tenemos un techo donde podemos congregarnos y podemos alabar su nombre, a pesar del frío. Y también, hermanos, deciros que, bueno, que el Señor está probando a la familia pastoral mucho. La semana pasada fue el incendio, ¿verdad? Bueno, pues esta semana nos hemos levantado con esta sorpresa. Hace tanto frío en Rivas, nuestra querida Rivas va hacia Madrid, que se ha congelado las tuberías y no hay agua. Es decir, estamos ahora con la luz provisional, pero gracias a Dios tenemos luz, y sin agua. Así que si os acercáis a mí y oléis un poquito, no os asustéis, es olor santo. Es decir, porque parece que las tuberías se han congelado y tanto nuestro vecino como nosotros, las tuberías están completamente heladas, están en cubito de hielo. De hecho, todavía las calles siguen con nieve y es un poquito peligroso estar en la calle todavía, por lo menos en Rivas, y también sé que en alguna zona de Madrid siguen todavía con algunos momentos de frío y de nieve. Deciros algo que es importante. Hoy el culto lo vamos a concluir a las 9:30 de la noche. Y la pregunta es, ¿por qué? Pues por 2 razones. Razón número 1, porque desplazarse al domicilio implica ir más lento por el tema de la nieve. Y tenemos que ser conscientes de que en la medida que va avanzando la noche, en esa misma medida, la nieve también se va endureciendo más y tenemos que cuidar a los hermanos que se han esforzado por venir a la casa del Señor. Y segundo, porque yo hoy he venido en fe en coche, sabiendo el riesgo que supone, pero también pensaba que si venía en metro, en vez de llegar a mi casa, pues como llego habitualmente a las 11 de la noche, hubiera llegado a las 1 de la mañana, porque de aquí a casa pues son 1:30, 2 horas de trayecto. Por lo tanto, hoy el culto, en vez de terminar a las 10 de la noche, lo terminaremos a las 9:30, por amor a que podamos llegar a nuestro domicilio. Y Patricio, que ha sido un valiente y se ha venido él con su bastón, le he dicho que no se vaya, que me lo llevo con él en el coche, en la pista de patinaje, que a algún lado llegaremos para que pueda... No te preocupes, Patricio, que si no llegas a casa, llegamos al cielo, pero llegamos a algún lado. Gloria a Dios, muy bien. Muy bien, hoy tenemos visitas, ¿no? Hoy vienen por primera vez, ¿verdad? Muy bien, pues le vamos a dar la bienvenida. Eric, ¿tienes ahí el micrófono? Por favor, pónganse en pie y díganos su nombre, su DNI, su grupo sanguíneo, su cromosoma, si se han hecho un PCR y si tienen mucho frío. Muy bien, pónganse en pie, por favor, que ahí tienen el micrófono y díganos su nombre, por favor.
Buenas noches. Buenas noches. Me llamo Germán Janampa. Germán, Sí, soy peruano. eres de Perú. Sí. Muy bien. ¿Y vienes a... ¿Es tu esposa? Sí, mi esposa y mi hijo. ¿Y tu hijo? Muy bien. ¿Y cómo se llama la esposa? Hola, me llamo Sandy Sarabia. Sandy Sarabia. Sandy Sarabia. ¿Y eres de Perú? De Perú también. Muy bien. ¿Y el bebé? Germán Andrés. Germán, también como es el de Perú, padre. Como el padre. Muy bien, gloria a Dios. ¿Y quién os ha invitado a la iglesia? Acá la hermana. A Cecilia. Sí. Muy bien. Hay que ver que no tiene vergüenza. Os invita cuando hay más nieve, cuando os podéis resbalar y todo, ¿eh? No, yo era la que no podía venir anteriormente. Ah, muy bien. Pero hoy día dije voy. Acá Hoy estoy. vas, ¿no? Sí. Aunque vayas Patinando. con patinando, pero llegas, ¿no? Sí. Pues bienvenidos a la Muchas casa del gracias. Señor. ¿Tenéis Biblia? No. ¿No tenéis Biblia? No. Pues vamos a regalar una Biblia a cada uno. Voy a pedir al pastor Tony que por favor se acerque. Ahora se va a acercar el pastor Tony y os va a regalar una Biblia en nombre de la congregación a cada Muchas uno gracias. para que la palabra de Dios sea lumbrera y antorcha a vuestro caminar. Bienvenido a la casa del Señor. Dame un aplauso al Señor por vuestra vida. Bienvenidos, bienvenidos. El resto sí hemos venido a la iglesia alguna vez, ¿verdad? Sí, ¿no? Muy bien. Pues hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2, versículos del 12 al 17. Apocalipsis capítulo 2, versículos del 12 al 17. Ahí vienen las Biblias, Apocalipsis capítulo 2, versículos del 12 al 17. Nos ponemos en pie para leer la palabra del Señor, si os parece bien, hermanos. Apocalipsis capítulo 2, versículos del 12 al 17. Muy bien. Leamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras, y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Gloria a Dios. Hermanos, yo quiero que cuando el Señor venga, me llame por nombre, pero no el nombre de Fran, sino el nombre que Él me tiene establecido en esa piedrecita blanca. ¿Y sabes lo más interesante? Que cuando escuchemos ese nombre, sabremos que nos llama a nosotros, porque ese nombre es único y exclusivo para aquellos que hemos creído en su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, hay que perseverar para vencer, porque el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Amén. Gloria a Dios. Pues vamos entonces, hermanos, a cantar esta alabanza al Señor, y después de cantar esta alabanza al Señor, vamos a orar en primer lugar por el primer bloque de oración. Lo tenemos ahí. Deciros que el primer bloque de oración, vamos a orar por las iglesias de fe. Voy a pedirle al pastor Tony que él pueda orar por las iglesias de fe, porque conoce las iglesias y conoce a los pastores. También vamos a orar por el juicio que tendremos en el mes de febrero. Vamos a orar también por los hermanos con COVID, que son Juan, Nelly y la familia Suazo. No es Nelly la de Marlon, no, es otra Nelly. Y también vamos a orar por el tobillo de Norma, para que Dios derrame sanidad. Y por la cárcel. Hoy he hablado en prisión y no me dejan entrar mañana a la cárcel, porque se ha hundido el tejado del parking de los funcionarios. Y todos los coches de los funcionarios están aparcados en la zona donde aparcamos nosotros. Y aparte, porque han aplicado la norma del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, que hasta el lunes 18
no abren la cárcel para las clases de universidad, de colegio y también de formación religiosa, porque para ellos el culto a Dios es también una clase religiosa. Por lo tanto, hasta el lunes que viene no podremos entrar en prisión, pero vamos a orar para que el Señor siga quitando los obstáculos. Por lo tanto, oramos por estos motivos, oramos, la pastora María orará por las iglesias y luego orará también por el juicio que tendremos en el mes de febrero. Y nuestra hermana Rejane orará por los hermanos de COVID, Norma Roque, su tobillo, y por el ministerio en prisión. Pero primero, alabamos al Señor con esta alabanza. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Él es mi fortaleza. Cuando se juntaron contra mí mis enemigos, mis angustiadores, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Contra mí se levanten guerras, yo viviré confiado, pues una cosa yo he demandado a mi Dios y esta buscaré. Viviré en su casa todos los de mi existencia, contemplar su hermosura y esconderme bajo el manto, Señor, Señor. Bendito Dios, te seguimos adorando, glorificando, exaltándote, Señor. Oh, te adoramos, Señor. Oh, Señor, te adoramos, Señor, aún a pesar de los contratiempos, Señor, de los tiempos, Señor. Gracias porque podemos levantar nuestra voz en adoración. Adorarte, Señor, es todo en nuestras vidas, Señor. Bendecirte, oh Padre. Mira, Señor, te presentamos las iglesias de fe, Señor. Dios es amor. La pastora Pilar Ladra, Señor. Bendecimos esta congregación, Señor. Bendecimos a sus hermanos, a los hermanos, Señor, que se congregan en este lugar, en Vallecas. Te pido, Señor, que tú les des fuerza, Señor, que tú les renueves, Señor, que tú sigas tratando con sus vidas, Señor. Gracias, Señor, porque hemos visto tu mano sobre ellos, Señor, en bendición, Señor. Mira la iglesia, Señor, Maranata en Algete, Señor. El pastor Josué, Señor, y la pastora Prisca, Señor. Bendícelos ricamente, Señor. Mira que están ahora, Señor, en este lugar que no pueden movilizarse, Señor. Oh, Padre, te pido, Señor, que tú sanes a algún hermano que esté en la iglesia del Gete, Señor, y que tú cuides a cada hermano en este lugar, Señor. Oh, bendícelos, Señor. Gracias, Señor, porque ellos son pastores misioneros, Señor, que tú has levantado, Señor. Síguele supliendo sus necesidades, Señor. Sigue apoyándolos, Señor. Te lo pedimos, Señor, o te lo rogamos, Padre. Mira, Señor, la iglesia en Alcorcón, Embajadores del Rey, la pastora Dinelli que está en Chile, Señor. Bendecimos a la pastora Dinelli, Señor. Gracias, Señor, porque tú le estás dando fuerza, Señor, oh Padre. Tú le estás levantando y dándole consuelo a través de tu palabra, Señor, que tú eres nuestra esperanza, oh Padre. Mira, Señor, a los hermanos Rodrigo y Cristina que van a ser embestidos como pastores en esta iglesia, Padre. Te pido, Señor, que tú guardes, Señor, sus vidas, sus hijos, Señor. Gracias por este matrimonio que ha dado ese paso de fe, Señor, de servirte, Señor, oh Padre, pastoralmente, Señor. Mira la iglesia, Fuente de Vida, oh Padre, Señor. Bendito Dios, en Valdesalzar, Señor, con el pastor Jorge y la pastora Ilia, Señor. Gracias por este hermoso ministerio, Señor, que hemos compartido, Señor,
Y ellos nos han bendecido bastante, Señor. Los bendecimos a ellos, Señor. Te pido, Padre, que tú les suplas sus necesidades. Que cada hermano de este ministerio, Señor, tú les suplas empleo, Señor. Que tú los restaures, Señor. Si hay alguno enfermo, Señor, te lo pedimos, Señor. Mira la iglesia, el Campo Blanco, Mejorada del Campo. Bendito Dios, Señor, con la hermana Katy, Señor. Oh, Espíritu Santo de Dios, también a Josué y a Prisca, Señor, que están como líderes, Señor. Bendice, Señor, esta comunidad, Señor. Te pido, Señor, que las almas vengan a Jesucristo. Te pido que trates, Señor, con cada persona de este barrio, de Mejorada del Campo, Señor, de este sector. Y que ellos puedan volver su rostro a ti, Señor, y arrepentirse, Señor, de corazón. Oh, Señor, te lo pedimos, Señor. Mira, Señor, el Campo Blanco de Ocaña, Señor, también, Señor, Padre. Mira esta tierra de Ocaña, Señor, que hemos visitado, que la conocemos, Señor, Padre. Que hay muchos hermanos y amigos que viven en ese sector, Padre. Te pido, Señor, que tú hables al corazón de las personas que viven en ese sector. Te pido, Señor, que tú trates con ellos, Señor, Padre. Te pido que le des nueva fuerza, Señor, a Rosemary y a Junior, Señor, y que ellos sientan, Señor, el apoyo, no solamente de nosotros, también tuyo, oh Padre, respaldándolo en todo lo que necesiten, Señor, Padre. Mira las demás iglesias y amigas, Señor, oh Señor, te pido, Padre, que tengamos paz uno con otro, que nos llevemos bien, Señor, que si hay alguna diferencia entre nosotros podamos pedir perdón, humillarnos y reconocer, Padre, que como cuerpo de Cristo tenemos que estar unidos, Señor, en armonía, Señor, para glorificar tu nombre, oh Señor. Oh Padre, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por los siglos, oh Padre, y por los siglos de los siglos. Tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Tony está aquí ya. Dios, aleluya. Mi esposo José Antonio todavía no ha venido de allá abajo. Seguimos orando por el juicio que tendremos en el mes de febrero 2021. Señor, mira, los tiempos tuyos son perfectos, Señor, oh Padre. Tú has permitido, Señor, que nosotros también vayamos, Señor, a los juzgados, Señor. Porque no solamente tenemos, Señor, que respaldar tus leyes, sino, Señor, apoyarlas, Señor. Y decir las cosas cuando están mal hechas, Señor. Oh Espíritu Santo de Dios, hemos demandado, Señor, este juicio y tú, Señor, nos va a proveer una salida, Señor. Te pedimos piedad y misericordia por este Señor que lo hemos tenido, Señor, que llevar a juicio, Señor. Sabe que el proceder del cristiano no es de condenación ni de juicio, Señor. Padre, pero muchas veces tenemos que aplicar la ley de los hombres, Señor, para que no se mofen de nosotros, Señor, oh Padre. Oh Espíritu Santo de Dios, piedad y misericordia por este Señor, Padre. Ten piedad y misericordia de don Antonio, Señor, porque se llama así, Señor. Ayúdalo, Señor, a reconocer en su corazón que te necesitas, Señor. Ayúdalo, Señor, en su corazón a poder humillarse ante ti, Padre. Te lo pedimos, Señor. Te lo suplicamos, Señor. Padre, y este juicio está en tus manos, sabiendo que tú tienes el control, Señor. Y no te tenemos que pedir la victoria porque ya la victoria la tenemos, Señor. Porque te tenemos a ti, Señor, el dador de la vida, Señor. Muchas gracias por la paz, la seguridad, la certeza, Padre, de lo que nosotros todavía no hemos visto, Señor. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Padre, en nombre de Jesús, queremos darte gracias, Señor, porque podemos nos acercar, Señor, ante tu presencia con un corazón humillado, Señor, reconociendo tu amor, tu gracia, tu misericordia, Señor, sobre nuestras vidas, Señor. Gracias porque hoy estamos en tu casa, Señor, adorando-te, exaltando, glorificando o teu nome, Senhor, e também orando, Padre, por toda a necessidade de nossos irmãos, Padre. Agora quero entregar, Senhor, em tus manos, Senhor, os irmãos que estão enfermos, Senhor, por Covid-19, Senhor. Juan, Nelly, família, Suance, Padre. Senhor, eu te entrego a cada um de meus irmãos. Tem misericórdia de eles, Senhor. Que seu Senhor aí passando tu mano sanadora sobre suas vidas, Senhor. Sobre cada um, Senhor. Só tu tens poder para poder sanar a cada um, Senhor. Que não se quede nenhuma sequela em eles, Senhor. Que tu poder se glorifique em suas vidas, Senhor. Que meus irmãos
hermano pueda ser fortalecido en el poder de tus fuerzas, Señor. En nombre de Jesús, Señor. También te pido, Padre, en nombre de Jesús, que sea el Señor también derramando sanidad sobre el tobillo de Norma Roque, Señor. Padre, tú conoces tu serva, Señor Jesús. Te pido que sea tú, Señor, teniendo misericordia de ella, Señor. Una palabra tuya, Señor, y tu serva es sanada, mi Dios amado. Tú puedes sanarla, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Que tu poder también se fortalezca, Señor, en Norma, Señor. Bendice a ella, su casa, su matrimonio, Señor, en nombre de Jesús. Así también, Señor, te pido, Padre, por el ministerio de prisiones, Señor, que el Señor quite todo obstáculo, Señor, que pueda tener, Señor, ahí, Padre. Tú eres el único, Señor. Tú sabes que a tu palabra, Señor, tiene que ser predicada ahí, Señor. Yo te doy gracias por la vida de tus siervos, Señor, por todas las personas, todos los pastores que van ahí predicar tu palabra, Señor. Que sea el Señor fortalecendo, que sea el Señor llenando de tu Espíritu Santo, Padre. Guarda cada uno de ellos, Señor. Todos aquellos, Señor, que já te tienen como Señor y Salvador, Señor. Que sea el Señor fortalecendo ahí, Señor. Que sea el Señor derramando esse fuego sobre cada uno de ellos, Señor. Porque sei que aí é um lugar frio, Señor. Mas sabemos, Padre, que tu tens poder para acalentá-lo, cada um de ellos, Señor. Guarda cada uno, Señor, em nome de Jesus. E quita, Señor, todo obstáculo. Para que eles, quando seja o momento que tu quieras, Señor, para que eles possam aí predicar tu palavra, Señor. Bendiz a vida de mis hermanos, Señor. E que seja o Señor também preparando su coração, Padre, para que quando seja o dia, Señor, que tu servo for compartilhar tu palavra, Señor, ele seja libertado de toda atadura, de todo pecado, de todo aquilo, Señor, que eles possam, Senhor, reconhecer, Padre Santo, e que eles possam confessar com sua boca, Padre. Em nome de Jesus, te damos a honra e a glória esta noite, Senhor. E recebe toda a honra e toda a glória e toda a adoração, Senhor. Bendito e alabado seja tu nome. Em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo. Amém. Ningún problema es tan grande que Dios no pueda resolverlo. Ninguna montaña es tan alta que Él no pueda moverla. Una tempestad es tan oscura que Dios no pueda calmarla. Ninguna tristeza es tan profunda que Él no pueda aliviarla. Si Él sobre sus hombros llevó el peso del mundo, yo sé, mi hermano, que Él te llevará. Si Él sobre sus hombros llevó el peso del mundo, yo sé, mi hermano, que Él te llevará. Aleluya. Vamos a seguir orando al Señor y voy a pedirle a nuestro hermano Lander que él pueda dirigirnos en oración por los enfermos de nuestra congregación y por nuestras embarazadas, y para que Dios nos dé sabiduría y sagacidad para poder evangelizar, porque hay muchas maneras de poder dar testimonio de la fe. Y luego nuestra hermana Raquel va a dar gracias a Dios porque no solamente oramos por los que van a operar, sino porque han salido bien la operación de Junior.
y también por Patricia Murguitio, porque está recuperando su salud y ya, si Dios lo permite, podrá pasar a planta. Entonces, Lander y Raquel nos dirigen en oración. Aleluya, Señor, santo eres, Señor, tú reinas por los siglos de los siglos, Señor Padre, y sabemos, Señor, que todo lo que pasa, Señor, es porque tú así lo quieres, Señor Padre amado. Cuando estamos sujetos bajo tu voluntad, Señor Padre, pues estamos dispuestos, Señor Padre, a aceptar tu voluntad ante todas las cosas, Señor Padre. Oro, Señor, por las personas, Señor, que están enfermas de esta congregación, Padre, para que la obra que tú empezaste en ellos, Señor, puedas terminarla, Señor Padre, porque las enfermedades no son para muerte, sino para vida, Señor, para vida, para glorificar tu santo nombre, Señor Padre, para que tú seas exaltado, Señor Jesús, Padre amado. Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres bueno, Señor, y que tu misericordia, Señor, es eterna, Señor Padre. Y cuando estamos aferrados a ti, Señor Padre, no habrá nada que nos separe de ti ni de tu amor, Señor Padre. Gracias, Señor. Pido, Señor, que sane, Señor, a nuestros hermanos de esta congregación, Señor Padre, para que puedan cantar, Señor, para que puedan adorar, Señor, para que puedan orar, Señor, con nosotros, Señor Padre, para que ellos puedan llevar tu evangelio, Señor Padre, para que puedan ser luz, Señor, a los vecinos, Señor Padre, para que puedan ser luz, Señor, en el trabajo, Señor Padre, para que puedan ser luz y testificar, Señor Padre, allí donde quiera que estén, Señor Padre. Gracias, Señor, por cada uno de la vida de mis bellos hermanos, Señor Padre. Oro por cada uno de ellos, Señor Padre amado. Gracias, Señor, por haber amado a cada uno de ellos, Señor, como si solo fuese una sola persona, Señor Jesús, Padre. Gracias, Señor. También quiero orar, Señor Padre, por las hermanas, Señor, que están embarazadas en esta congregación, Señor Padre, para que seas tú, Señor, proveyendo primero en todos los que ellas necesiten, Señor Padre, para que proveas a los matrimonios de esta iglesia, Señor Padre, y para que cuides, Señor, el embarazo, Señor Padre, para que ese feto, Señor, para que ese niño, Señor Padre, crezca, Señor, desde el vientre, Señor, y luego nazcan y te sirvan, Señor Jesús, Padre. Cuida a cada una de las embarazadas, Señor, tanto a ellas como a sus papás, Señor Padre. Gracias por la vida de ellas, Señor Padre. También oro, Señor, para que con nosotros como iglesia, Señor, sea un tiempo, Señor, donde sepamos transmitir tu palabra, Señor Padre, de una manera diferente, Señor Padre, pero que el mensaje siga siendo el mismo, de que tú moriste en la cruz, Señor, y que solo a través de ti, Señor, pueda haber vida eterna, Señor Padre amado. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho en la cruz, Señor, pero te pido, Señor, que como iglesia, Señor, y que como cada individuo que somos, Señor Padre, nos des visión de cómo poder llevar las buenas nuevas, Señor Padre. Cada día tú nos das bellas oportunidades para poder transmitir tu palabra, Señor, a los perdidos, Señor Padre. Pero aún así sabemos que eres tú, Señor, el que vas a añadir a la iglesia los que deben de ser salvos, Señor. Pero también danos sabiduría, Señor, para saber predicar afuera y a tiempo y fuera de tiempo, Señor Padre. Gracias, te pido que hagas la obra en el perdido, Señor Padre. Te pido que pongas el deseo y el anhelo de buscarte, Señor, porque todo lo que es bueno, Señor, viene de ti, Señor Padre. Pero también está en nosotros, Señor, el querer aceptar, Señor, tanto el que dé el mensaje como el que quiera recibirlo, Señor Padre. Gracias, mi Cristo de la gloria, Señor. Te amamos, Señor, te amamos, y te pido que tú seas el centro de este lugar, Señor Padre, y que seas el centro de nuestros corazones, Señor Jesús. Gracias por lo bueno que eres, Señor. Gracias por tus misericordias que brillan cada día, Señor, en nuestras vidas, Señor. Gracias, Cristo, en tu nombre, amén, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu gran amor y tu misericordia, Señor, porque aún en medio de estas circunstancias, Señor, de mucho frío, tú sigues siendo bueno, Señor. Gracias, Padre, porque el hermano Junior ha salido bien en la intervención de su ojo, Señor. Mira, Padre Celestial, restablece, Señor, todo lo que falta por recuperar, Señor, que seas tú, Señor, bendiciendo su vida, la vida de su esposa y de sus hijos, Señor, en tus manos están, Padre. Oramos, Señor, para que tú sanes, Señor, en su totalidad, Señor, su vista, Padre, de recupérale, Señor, que tenga una vista de águila, Padre de la gloria. Gracias por nuestro hermano, Señor, por nuestro hermano Junior, Señor, también, Señor, por la hermana Patricia, Señor. Gracias por su sanidad, Señor. Tú sigues siendo bueno, Padre. ¿A quién iremos sino a ti? Solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Porque aún en la enfermedad tú también estás con nosotros, Señor. Recordándonos que tú eres nuestro Dios sanador. Tú eres quien nos ayuda, Señor, y nos
tienes, Señor, sujetos de las manos, Señor, y sin ti nada somos, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres muy bueno, Señor. Gracias en esta noche, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La presencia de Cristo Jesús, la sola presencia quema, la sola presencia de Cristo Jesús al diablo le quema. La sola presencia de Cristo Jesús, la sola presencia quema, la sola presencia de Cristo Jesús al diablo le quema y ya se quema, se quema, se quema. Todo yugo de maldad se desatan, ligaduras se rompen, cadenas. Cuando la presencia de Cristo está y ya se quema, se quema, se quema. Todo yugo de maldad se desatan, ligaduras se rompen, cadenas. Cuando la presencia de Cristo está. Aleluya. Voy a pedirle a mi hermana Teresa Ramírez que ella pueda orar por los profesores de la escuela dominical, los niños y los padres, y también por la reunión administrativa, para que Dios tome el control el próximo domingo 24 de enero, cuando nos reunamos como iglesia en las decisiones. Y luego voy a pedirle a la pastora Rocío que pueda orar por las personas mayores y también para que nos mantengamos fieles a la palabra de Dios como iglesia, fieles a la palabra de Dios, y que oremos por las personas que duermen en las calles, porque en estos momentos lo están pasando muy mal y hay personas que incluso han muerto por consecuencias del frío. Vamos entonces a orar. Señor, seguimos en tu presencia. Gracias por este momento en que podemos levantar nuestra voz al cielo y poder clamar, Señor. Gracias porque tú nos das la vida, porque tú nos sostienes, porque tú nos levantas, porque tú nos animas, Señor. Y gracias porque esta iglesia puede estar abierta para venir a alabarte, Señor, para venir a levantar nuestras manos, a levantar nuestra voz. Bendito eres, Señor. Todo el honor y toda la gloria es tuya. Recíbala en esta tarde, mi Dios. Yo te quiero pedir por los profesores de la escuela dominical, por los niños y por los padres, Señor. Primeramente por los profesores. Que tú seas, Señor, poniendo una motivación adecuada, porque ser profesor no es cualquier cosa, Señor, porque tienen que tener el conocimiento tuyo, tu sabiduría, Señor, porque los niños van a ser los futuros pastores y líderes de la iglesia, Señor. Y gracias por los padres, Señor, porque también tú pones en ellos el deseo de traer a los niños aquí a la iglesia para que aprendan. Tu palabra dice que instruyamos a los niños en tu camino para que nunca se aparten de ti. Qué bueno es traer a nuestros hijos a la escuela con gente que se ha preparado, Señor, para tu servicio, porque lo que se hace por un niño, Señor, se hace en beneficio, Señor, de que tu evangelio sea predicado en todo el mundo, Señor. Muchas gracias. Yo te agradezco también por este domingo que va a haber la reunión para dar el informe y control de todo lo que se ha hecho en iglesia, Señor, y por las decisiones que se van a tomar.
Igualmente, Señor, yo te pido que haya suficiente concurrencia, Señor, y que tu Santo Espíritu sea guiando y sea manejando todo lo que se va a hacer. Gracias, Señor, porque tú has dado a todos aquellos que llevan este don ministerial tan precioso y tan delicado que es la administración de la iglesia, Señor. Gracias porque tú seas dándole, Señor, la sabiduría para poder administrar. Nosotros somos meros administradores de lo que tú has puesto en nuestras manos, Señor. Y el informe que se va a dar, Señor, que todo lo hagas tú correctamente en un buen espíritu, Señor. Y dispuestos los corazones para los que estemos presentes, escuchemos con atención todo lo que se vaya a decir. Señor, también nuestras decisiones son importantes, Señor, porque sí, las dice el hombre, pero siempre guiado por el Espíritu Santo. Que tú seas, Señor, llevando esta reunión, Señor, que tú seas dando sabiduría el momento a los que vayan a elegir el nombre de la persona, a elegir, Señor. Y sobre todo, Señor, que sean hombres y mujeres de buen testimonio, que sepan administrar, Señor, lo que tú pones en nuestras manos, porque si no somos fieles en lo poco, no podremos en lo mucho, Señor. Gracias, Señor, por darme el privilegio de levantar mi voz a ti. Gracias por darme el privilegio de servirte, Señor. Y gracias porque pudiendo hacer más, no lo hacemos, Señor. Bendecimos este tiempo, Señor, y seguimos en tu presencia. Amén. Sí, Padre Santo, y seguimos orando, Señor, delante de ti. Gracias porque eres bueno, porque tienes paciencia y misericordia, porque hasta aquí nos has ayudado, porque estamos de pie, Señor, nos has sustentado con tu mano poderosa, Dios. Queremos poner delante de ti de manera especial la vida de las personas mayores de la congregación, dándote gracias porque son ejemplos, Señor, de perseverancia, de constancia, Señor, de amor hacia ti y hacia tu pueblo, porque su edad, Señor, y los muchos achaques que con ella tienen, Señor, Padre, no le han sido obstáculos ni impedimentos para estar buscando tu rostro, para congregarse y para levantarse de mañana temprano a orar, para doblar rodillas delante de ti y ponerse en la brecha por nosotros, Señor. Gracias. Gracias por sus vidas, Señor. Bendice, Señor, la vida de Jorgito, Señor, allí donde está en Alcorcón, que pueda ser de ayuda, Señor, para la iglesia, Señor, de allí de Alcorcón, Señor, ya que él vive allí, se está congregando. Dale fortaleza a Iris con esta situación, Señor, también de COVID que hay en su casa, Señor, gracias porque la has guardado. Dale, Señor, fuerzas a Norlinda, Señor, para que pueda seguir adelante, Señor. Ella es una luchadora, tú la has sanado, Señor, tú tienes cosas para ella y su familia, Señor. Te damos gracias por Marianita, por la fuerza que le das, Señor, porque ella está siempre al frente, Señor, con su nieto, Señor. Por Rosa, Señor, cuídala a ella, Señor. Mira, Señor, que sus rodillas, Señor, es lo que más le achacan, Señor. Pon tu mano sobre su vida, sobre su cuerpo. Por Tania, Señor, porque es ejemplo de vitalidad a pesar de su edad, Señor. Por Teresita, que es una luchadora, Señor. Sé tú en estos momentos de viudez, Señor, su esposo, Señor. Por Gladys López, Señor, porque es la más longeva y aún así sigue firme, Señor. Padre, cuídala y guárdala, Señor Jesús. Por Isolina, Señor, de la misma manera, Señor, y dale fortaleza, Señor, para cuando tenga que enfrentar este juicio, Señor. Por Maricruz, Señor, que sigue ahí, aunque hace mucho tiempo que no puede congregarse, Señor, pero nos sigue por internet. Gracias por su vida. Por Estela, Señor, porque sus últimas operaciones no han sido impedimento para que venga a tu casa. Por Nunciata, por el pastor Joaquín Yebra y Marisol, que están ahí llevando tu palabra en Pueblo Nuevo también y aquí mismo. Por Irene, por ese trasplante que ha tenido recientemente, Señor Jesucristo. Padre, ayúdala, Señor, a poder estabilizar su cuerpo. Por Yolanda, mira tú su trabajo y su profesión que no le permiten, Señor, poder congregarse, pero ella sigue ahí, Señor. Por Silvia, por Ana María, Señor Jesús, y su familia. Por Mariano, Señor Jesús, que aún en su silla de ruedas sigue viniendo, Señor, cuídalo para que pueda seguir ahí también, Señor. Y por todos aquellos que en diferentes lugares y congregaciones, Señor, a pesar de sus edades avanzadas te sirven, Señor. Te seguimos poniendo, Señor, delante de ti, Señor,
nosotros mismos como iglesia, el poder estar fieles, Señor, a tu palabra, Señor, el no tambalear, Señor, el no dudar, Señor, el no, Señor, ser perezosos, Señor, el prevalecer, Señor, en nuestras vidas, tu palabra, la llama, Señor, tu luz, Señor, que alumbre, Señor Jesús, y tu amor, Señor, que sea lo primero para nosotros y lo más importante, por encima de la familia incluso, Señor, por encima, Señor, del trabajo, Señor, porque contigo viene lo demás, Señor Jesucristo. Enséñanos a ser fieles y a buscarte a ti, a tu reino, lo primero siempre, Señor. Padre, y ten mucha misericordia de aquellas personas que están durmiendo en las calles, Señor, porque, Señor, nosotros que tenemos lugar calentito para dormir, Señor, o un techo, Señor, Padre, no sabemos, Señor, quizás lo que es entrar a la intemperie. Ten misericordia, Señor, cuida su vida, Señor, allí donde están, Señor, y pon, Padre, Señor, lugar para ellos, sobre todo en estas noches frías, Señor. Padre, ten misericordia de aquellos que, Señor, están pasándolo mal, Señor, y no podemos ya pedir por los que fallecieron, porque ya su vida aquí en la tierra se terminó, Señor, pero pedimos por los que están ahí en esta situación, Señor, y pon en nuestro corazón esa carga para poder llevarle, Señor, alimento, mantas, abrigos, Señor, y extender la mano, Señor, en aquello que podamos, Señor, te lo suplicamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Bueno es alabar al Señor, cantar salmos a su nombre. Bueno es alabar al Señor, cantar salmos a su nombre. Anuncia por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche. Anuncia por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche. Bueno es alabar al Señor, cantar salmos a su nombre. Bueno es alabar al Señor, cantar salmos a su nombre. Anuncia por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche. Anuncia por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche. ¿Quién es el que vive? Cristo es el que vive. ¿Quién es el que salva? Cristo es el que salva. ¿Quién es el que perdona? Cristo es el que perdona. ¿Quién es el que viene otra vez? Cristo es el que viene otra vez. Anuncia por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche. Anuncia por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche. Bueno es alabar al Señor, cantar salmos a su nombre. Bueno es alabar al Señor, cantar salmos a su nombre. Anuncia por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche. Anuncia por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche. ¿Quién es el que sana? Cristo es el que sana. ¿Quién es el que ama? Cristo es el que ama. ¿Quién es el que cuida? Cristo es el que cuida. ¿Quién es el que bautiza? Cristo es el que bautiza. ¿Y quién es el que viene otra vez? Cristo es el que viene otra vez. Anuncia por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche. Anuncia por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche. Anuncia por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche. Anuncia por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche. Aleluya. Amén. Bueno, gloria a Dios. Quiero deciros que estamos viviendo un pequeño milagro porque las bombonas no las han podido comprar. El domingo se agotaron y siguen dos estufas encendidas porque desde que cayó la nevada las bombonas, todo lo que es el lugar donde te dispensan las bombonas están cerrados por el colapso de nieve. Y el domingo se gastaron las 4 bombonas y cuando hemos llegado las hemos encendido las 4, pero parece ser que 2 se han agotado ya definitivamente, pero 2 continúan encendidas. Por lo tanto, damos gracias al Señor, porque no me preguntéis cómo están encendidas, porque gas ya no hay en las bombonas. Y es que damos gracias al Señor, que Dios es misericordioso y hace que el gas se multiplique, por lo menos las que están en el fondo. Damos gracias siempre al Señor porque cuida de nosotros. Bueno, tenemos hoy un versículo que es precioso y está en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. En la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 1, nos dice el apóstol Juan: amados,
probad a los espíritus. Perdón, no creáis a todo espíritu, sino probad a todo espíritu si es de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Es interesante este versículo porque aquí la palabra de Dios sí nos dice que debemos de probar a los espíritus. Y la pregunta es, ¿cómo se prueba si un espíritu es de Dios o no es de Dios? Pues mira, Jesús enseñó de que todo pecado será perdonado excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. Lo habéis visto alguna vez, ¿verdad? En el Evangelio, ¿verdad? La blasfemia contra el Espíritu Santo es el rechazo de reconocer que Cristo es el Señor y el Salvador de la vida de esa persona. Por lo tanto, cuando alguien rechaza a Cristo como Señor y Salvador, lo que está haciendo es blasfemar contra el Espíritu Santo, porque quien da testimonio de que Cristo es Dios, de que Cristo es Señor y que Cristo es Salvador, es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y el apóstol Juan está enseñando a la iglesia que debe de probar a los espíritus, porque muchas personas, muchos falsos profetas han salido por el mundo y hablan de Dios, sí. Incluso te enseñan cosas de Dios, sí. Incluso te recitan los textos bíblicos de Dios, sí. Pero no reconocen a Cristo como su Señor y Salvador. Y diréis, ¿cómo va a hacer eso? Sí. Hay muchas personas que disfrazadas de religión evangélica, hay muchas personas que disfrazadas de religión cristiana, con una Biblia en la mano, te están hablando de Dios, pero Dios nunca ha hablado por medio de esas personas. Y el apóstol Juan nos enseña a probar a los espíritus, porque no todos los espíritus son de Dios. De hecho, el versículo 2 de 1 de Juan, capítulo 4, versículo 2, se nos dice ahí cómo debemos de probar al espíritu. Y fíjate, reconociendo que Jesús ha venido ¿en qué? En carne. ¿Por qué Juan está enfatizando esto? Porque en el tiempo en el que Juan está viendo el crecimiento de la iglesia, en el siglo I, después de la muerte de Cristo y su resurrección y ascensión a los cielos, la iglesia de Cristo empezó a sufrir muchas herejías. Muchas personas empezaron a introducirse dentro de las comunidades de fe diciendo de que Cristo no había sido hecho carne, sino que Cristo había venido como un espíritu, de que Cristo había venido como un fantasma. Y de esa manera muchos empezaron a creer. Otros incluso empezaron a anunciar de que Cristo ya había regresado a por su iglesia y que los que estaban viviendo en ese tiempo era un tiempo ya de la gran tribulación. Es decir, algunos incluso pensaron que la segunda venida ya se había efectuado. Y en medio de tantas herejías que empezaron a surgir dentro del pueblo de Dios, Juan dice, amados, no creáis todo espíritu. Y dice, sino más bien, probad a los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Nosotros hoy vivimos también tiempos difíciles. Veo personas que revestidas de cristianismo, revestidas de terminología bíblica y lenguaje evangélico, hablan de Dios. Pero si las escuchas detenidamente te das cuenta de que Dios no mora en esas personas. Porque es el Espíritu Santo el que da testimonio a uno de quién está en Cristo y quién no está en Cristo. Por lo tanto, el apóstol Juan nos enseña en estos tiempos que estamos viviendo, también tiempos del fin de los tiempos en los cuales la iglesia va a ser llevada al cielo con Cristo, tenemos que probar a aquellos que dicen ser de Cristo, porque Jesús nos enseña que por sus frutos los vamos a conocer. Mira, hoy día hay muchas personas que hablan de Dios y realmente lo que estaban buscando es el reconocimiento de los hombres. De hecho, hasta se enfadan cuando ese reconocimiento no se les da a ellos, cuando debería de darse siempre a Dios. Es la misma actitud de los fariseos, los escribas y los esenios que tuvieron con Cristo. El problema de ellos es que Jesús empezó a llevar un protagonismo que tenían ellos en el pueblo. Y cuando vieron que un carpintero, el hijo de un carpintero, empezó a tener que las grandes multitudes le seguían, eso a ellos les movía dentro de sus entrañas porque pensaban que les estaba quitando el protagonismo. Por lo tanto, la palabra de Dios nos enseña a que tenemos que probar a los espíritus, porque los espíritus que no son de Dios nunca le van a dar la gloria al que vive por los siglos de los siglos.
¿Tú sabes la manera más efectiva de saber si una persona está endemoniada? Que algunas veces pensamos que cualquiera está endemoniado. Ninguna persona endemoniada va a poder reconocer el señorío y el gobierno de Cristo sobre esa vida. Ninguna persona va a poder soportar que la sangre de Cristo tiene poder. Ninguna de esas personas que está endemoniada va a poder reconocer que Jesús se hizo hombre, habitó entre nosotros y hoy mora a la diestra del Padre. Esa persona no va a poder escuchar la alabanza y la gloria que se merece el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Una persona endemoniada no soporta escuchar el nombre de Jesús. Por eso es tan importante que nosotros, los que estamos revestidos de Cristo, podamos apelar a la sangre preciosa del Cordero, la que está grabada en las dinteles de nuestro corazón, para que el espíritu de muerte pueda pasar de largo y no tenga efecto alguno sobre nuestra vida. Por lo tanto, vamos ahora a memorizarlo. Amados, no creáis todo espíritu. Y dice, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Otra vez, amados, probad a los espíritus. Perdón. Amados, no creáis todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Por lo tanto, hermanos, en los tiempos que estamos viviendo, y alguien que te hable de Dios, bien, pero que puedas ver el señorío de Cristo en la vida de ese alguien que te hable de Dios. Porque hablar de Dios, hasta el diablo, Dios lo reprenda, puede hablar. ¿O no te acuerdas lo que Jesús, estando en el desierto, quién hablaba con Jesús? ¿Con quién estaba hablando el diablo? Si no era con Jesús. ¿Y Jesús cómo lo reprendió? Con la palabra de Dios. Escrito está, ¿verdad? Por lo tanto, no es cuestión de conocimiento bíblico, no es cuestión ni de lenguaje, es una cuestión de espiritual. Y nadie que no pertenezca a Cristo será capaz de reconocer su señorío, su reinado, su salvación y sobre todo esa adoración. ¿Te acuerdas que Juan, el mismo que escribe esta carta, cuando está en la isla de Patmos, escribiendo todo lo que ha sido revelado por el Espíritu Santo, dice que en un momento se postra al suelo para adorar delante de un ángel y el ángel le dice, ¿dónde vas? Ponte en pie, porque solamente ante el Señor te tienes que adorar. En ese momento, ese ángel estaba reconociendo a quién pertenecía. Hay gente que hoy recibe más adoración que Cristo. Hay pastores que hoy reciben más adoración que Cristo. Y eso se llama pastolatría. Hay muñecos en las paredes que reciben más adoración que Cristo. Hay vírgenes en las paredes y en las estampitas y en los cuadros que reciben más adoración que Cristo. Hermanos, amados, no creáis todo espíritu. Que te hablen de Cristo no significa que Cristo more en ellos. Tenemos que probar esos espíritus, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Amén. Pues el versículo. Como hemos dicho, ya los 3 capítulos anteriores ya no los volvemos a repetir más. Ya estamos arrancando con una nueva etapa en el capítulo 4 de Primera de Juan. Pues vamos a terminar hoy Lucas, como os he dicho, hoy por la situación climatológica. El estudio bíblico lo reducimos a 30 minutos porque de esa manera podemos luego dar la oportunidad de que las personas que viven lejos y tienen que ir más lentitos por el hielo puedan llegar a casa más tranquilas. Y aquellos que vamos en coche vayamos con sumo cuidado porque es más peligroso las placas de hielo que la propia nieve. Por lo tanto, que cuidemos mucho, por ejemplo, a Patricio, que viene con su bastón, luego me lo llevo, y también estoy pensando en Keila, que ha venido con Victoria. Hay que tener sumo cuidado, así es que Dani, ponte una cuerda o la llevas en brazos si quieres, que para eso tienes músculos. Muy bien, vamos entonces a Lucas. Bueno, hermanos, hoy termino con el Evangelio de Lucas, que es el tercer Evangelio. Vimos el Evangelio de Mateo, vimos el Evangelio de Marcos y hoy ya concluimos con el Evangelio de Lucas. No voy a repetir todo lo que hemos dicho ya, porque hoy el tiempo no es tan amplio como que tenemos habitualmente, sino voy a ir directamente a ampliar todo aquello que no hemos podido ver. Por ejemplo,
Lo primero que podemos darnos cuenta en el Evangelio de Lucas es que todas las citas que se hacen referencia al Antiguo Testamento no son mencionadas por Lucas como diciendo, como dice el profeta Isaías, o como dice el profeta Ezequiel, o como dice el profeta Daniel, ¿verdad? Sino directamente son palabras que Jesús menciona en su testimonio y que Lucas describe. De esa manera nos damos cuenta que el Evangelio de Lucas, escrito para todas las naciones de la tierra, al Jesús mencionar esa palabra en su predicación, ya explícitamente está mencionando el Antiguo Testamento. Y una de las cosas que nos llama la atención sobre esto es que Lucas menciona estas palabras del Antiguo Testamento bajo la traducción de la Septuaginta. ¿Os acordáis lo de la Septuaginta? Cuando dimos el periodo intertestamentario, ¿os acordáis, verdad? Lucas utiliza siempre la mención de estas palabras acerca de la traducción de la Septuaginta. Por ejemplo, si vamos a Lucas 2.23, lo vamos a comprender. En Lucas 2.23 tenemos ahí en pantalla la Biblia. Si puede ser la Reina Valera del 60, te lo agradecería. Lucas 2.23 dice, como está escrito en la ley del Señor, si te das cuenta, dice, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Si te das cuenta, aquí directamente no te menciona en qué parte del Antiguo Testamento se encuentra. Si fuéramos al Evangelio de Mateo, cuando leemos Mateo, nos damos cuenta que dice, como dice el profeta Zacarías, como dice el profeta Isaías, Lucas no hace referencia a dónde dice esto el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque su audiencia es una audiencia gentil, es una audiencia universal. Entonces no le interesa tanto identificar el Antiguo Testamento, sino solamente mencionarlo. También en el versículo 24, fíjate el versículo 24 del mismo capítulo 2, dice, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Esto fue lo que José y María ofrecieron al nacer Jesús, dándonos también a nosotros, ¿acordáis cuando hablamos de las evidencias del nacimiento de Cristo? ¿Por qué José y María no ofrecieron un cordero, como era lo que decía la ley, sino que ofrecieron un par de tórtolas o un par de palomas? ¿Por qué? Porque no tenían medio suficiente. Por lo tanto, ahí podemos darnos cuenta que Jesús nació en un hogar humilde. Es decir, Jesús no nació con una cuna de oro, nació y lo pusieron en un pesebre porque no había lugar para él en el mesón. También vamos al capítulo 3 y el versículo 4 y vamos a ver exactamente lo mismo. En Lucas 3:4 se dice, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías que dice, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Si vamos al capítulo 4, versículo 8, en el capítulo 4, versículo 8, encontramos también otra referencia, cómo Lucas presenta todo el contexto del Antiguo Testamento. Dice, respondió Jesús, le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Te das cuenta? No dice en qué parte del Antiguo Testamento está escrito, simplemente hace la mención. Muchas veces nosotros actuamos en nuestra predicación como el Evangelio de Lucas. Mencionamos textos bíblicos que no sabemos dónde se encuentran, pero sabemos que están en la Biblia. ¿Te ha pasado alguna vez, verdad? Aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye la voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Deberíamos decir, esto se encuentra en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Pero hay veces que no sabemos el texto bíblico, ¿verdad? O todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Mateo siempre menciona dónde se encuentra. Lucas da el contenido bíblico de lo que es la ley del Señor, siempre o en ocasiones sin mencionar de dónde viene, porque lo que le preocupa a Lucas no es que su audiencia identifique dónde está escrito. A eso le preocupa a un judío, para que pueda darse cuenta que el Antiguo y el Nuevo es un cumplimiento profético, sino para que la gente que pueda leer el Evangelio pueda llegar a los pies de Cristo Jesús. Ahora, el énfasis que tiene precisamente Lucas es que es como si fuera un amor apasionado por los gentiles. Y hay alguien en el Nuevo Testamento que se llama
el apóstol de los gentiles. ¿Y quién es ese alguien? Romanos capítulo 11, versículo 13. En Romanos capítulo 11, versículo 13 encontramos que el apóstol Pablo se identifica a sí mismo como el apóstol ¿de quién? De los gentiles. Y Lucas, si el apóstol de los gentiles es Pablo, el evangelio de los gentiles, ¿sabes cuál es? Lucas. Y diréis, ¿qué casualidad? No, casualidad ninguna. ¿Quién era compañero de Pablo en sus viajes misioneros sino Lucas, el médico amado? Mira lo que dice Romanos 11:13. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles. Honro mis ministerios. Qué interesante es esto. Porque Pablo es el apóstol de las naciones no judías, siendo él fariseo. Y sin embargo el evangelio que habla para que todo el evangelio sea universal para todas las naciones es Lucas. Y en sus viajes misioneros, ¿quiénes iban cogidos de la mano en el servicio de la obra del Señor? Sino el apóstol Pablo y el evangelio de Lucas. Por lo tanto, podemos darnos cuenta que hay algo interesantísimo aquí. Lucas no era judío y le habla a gente no judía. Pablo, siendo judío, le habla a gente no judía. ¿Y esto qué significa? Significa que nosotros no podemos limitar el evangelio a los que son de nuestra patria. Yo he escuchado creyentes evangélicos que me dicen, no, pastor, yo no, me ha dicho, ¿no? Imagínate, Lander, pongo a Lander como ejemplo. No, pastor, yo solamente le predico a los dominicanos, porque son los únicos que me escuchan. El resto no les predico a ninguno el evangelio. Estaría siendo una persona que está limitando la palabra de Dios a los de su nacionalidad. Con el argumento, es que ellos solo me entienden a mí, es que ellos saben cómo yo soy, porque es que yo le hablo un español, es como si le hablara una piedra. Eso me lo han dicho a mí. El evangelio es para todas las naciones de la tierra. ¿Alguien puede decir amén a eso? Muy bien. Ahora, la teología de Lucas y la teología de Pablo es la misma, pero se presenta con un lenguaje totalmente distinto. Cuando uno habla de la teología paulina, habla de la justificación por la fe, ¿verdad? Romanos es la epístola, la carta magna de Pablo, donde habla de que somos justificados por medio de la fe y no de las obras, ¿verdad? Luego tenemos otra epístola del apóstol Santiago, el hermano de Jesús, que la fe sin obras está muerta. Sin embargo, Lucas, sin tener el lenguaje propio del apóstol Pablo, tiene su propia identidad. Y esto me ayuda a comprender de que no tenemos que imitar el lenguaje de otro, ni tenemos que imitar el comportamiento de otro, ni tenemos que imitar cómo otro presenta el evangelio, sino tenemos que ser nosotros mismos dejándonos guiar por la unción del Espíritu Santo. Y Lucas presenta el evangelio de la justificación por la fe sin el lenguaje propio del apóstol Pablo. ¿Y cómo lo hace? Por ejemplo, con la historia del fariseo y el publicano, ¿verdad? Gracias, Señor, porque no soy como este. ¿Qué le pasaba al fariseo? Se justificaba porque él, ¿qué? Él iba a la sinagoga, ¿verdad? Él iba al templo, él levantaba las manos, él daba su diezmo. Gracias, Señor, porque yo soy un buen creyente. Y el publicano se daba golpes de pecho diciendo, Señor, sé propicio para mí, porque soy un vil pecador. Uno salió justificado y el otro salió condenado. El que se intentó justificar por sus obras acabó siendo condenado, y el que aceptó que sus obras eran malas acabó siendo justificado por la fe en Jesús. ¿Os acordáis que el domingo pudimos hablar de Simón, el fariseo, y Jesús en su casa? ¿Os acordáis, verdad? Lo que estuvisteis el domingo, donde él sí había invitado a Jesús a su casa, pero realmente quien salió justificada por la fe no fue, en este caso, el anfitrión, fue la mujer de dudoso parecer. Quiere decir esto, que incluso en la historia del hijo pródigo podemos ver que la salvación y la justificación es por fe, porque el hijo pródigo se levantó donde estaba, que estaba deseando comerse la comida de los cerdos, y dice, iré a mi padre, y mi padre, que él dice que todos sus empleados tienen pan en la mesa,
mi Padre también a mí me tratará como uno más de sus empleados. El hijo no volvía a casa para ostentar su lugar de hijo. El hijo volvía a casa para ostentar el lugar de empleado. Y cuando el padre lo vio, ¿qué hizo? Le puso calzado en sus pies, le puso anillo de autoridad y le dio nuevo vestido. E hizo una fiesta. Todos estaban tristes menos uno. ¿Quién es el que estaba triste? No, el hermano no, el becerro gordo, que se lo iban a comer. Todos estaban tristes. Todos estaban alegres menos uno, el becerro gordo. Y luego llegó el hermano y se dio cuenta de que como mi hermano que se ha gastado el dinero con rameras. Curioso cómo es, ¿verdad? Que incluso le dice lo malo que es, incluso le dicen que se ha gastado el dinero. La pregunta es, ¿cómo lo sabía? Y si no lo sabía, se lo inventó. Por lo tanto, le levantó un falso testimonio. Porque en ningún momento dice la Biblia en qué se gastó el dinero el hermano menor que había desperdigado, en este caso, había desperdiciado la herencia de su padre. Bien, dicho esto, vamos ahora a hablar sobre los puntos claves en el Evangelio de Lucas. Por ejemplo, Lucas presenta que ante la presencia de Dios siempre hay temor. Ahí lo encontramos en Lucas 1:12. Cuando la presencia de Dios se manifiesta, una persona es temerosa. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor al Dios. Por lo tanto, ¿cómo uno puede llegar a ser temeroso? Cuando la presencia de Dios mora en ti. Cuando una persona no es temerosa, pues darle la vuelta totalmente a la tortilla. Cuando la presencia de Dios no está en ti. Por eso hay gente que no es temerosa de Dios. Porque no tiene la presencia de Dios. Porque el que tiene la presencia de Dios tiene temor. No es miedo, es temor, es respeto. Porque sabe que está ante la presencia de Dios. Mira lo que dice Lucas 1:12. Y se turbó Zacarías al verle. Y le sobrecogió. ¿Qué le sobrecogió? Temor. Pero también hay perdón. En Lucas 3:3 nos damos cuenta que es un principio fundamental en la vida del Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 3, versículo 3 dice: y él fue por toda la región contigua a Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento. ¿Para qué? Para perdón de pecados. Hermanos, si tú no te arrepientes para perdón de pecados, no sé para qué te arrepientes. Yo cuando era pequeño, ¿sabes por qué me arrepentía delante de mi madre? Para que el castigo no fuera muy grande. Sí, así. He aprendido algo, no me preguntes por qué, pero el Señor me ha hablado sobre algo que en algún momento haré un sermón sobre eso. Pero te das cuenta que cuando hablamos con nuestros hijos y les decimos, ya sabe lo que a nuestros hijos les espera, ¿verdad? Pero lo hacemos así, con la mano abierta. Una mano abierta instruye, corrige y disciplina. No hacemos así. Porque una mano cerrada implica violencia, destrucción, odio, rencor. Hasta para golpear a nuestros hijos hace falta tener amor de Dios. La mano abierta. Porque estamos para corregir, no para maltratar. Hay una gran diferencia, ¿verdad? Qué interesante, pero eso será en otra oportunidad, que hablaré sobre eso. También hay gozo, Lucas 1:14. En Lucas 1:14 nos encontramos el gozo. Lucas 1:14. Dice, y tendrás, ¿qué? Gozo y alegría. Y muchos se regocijarán de su nacimiento. También hay asombro ante los ministerios de la verdad divina. En Lucas 2:18 podemos encontrar asombro en el Evangelio de Lucas. Dice, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores, ¿qué? Le decían. Cuando uno está en Dios, nunca deja de asombrarse. Llevo muchísimos años en los caminos del Señor y no hay día que no me asombre con las cosas que Dios hace en medio de mi vida o de mi familia. Y digo, Dios mío, cada día me enseñas algo nuevo. Abro la Biblia y digo, parecía que ya lo había leído todo, pero no. Encuentro algo que estaba ahí toda la vida y no lo había visto. Y ese día el Señor trae asombro. También es muy importante en Lucas el papel del Espíritu Santo, tan olvidado en algunas iglesias. Lucas 1:15. Lucas 1:15. En Lucas 1:15 dice, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno ¿de qué? Hermanos, tenemos que empezar a ser llenos del Espíritu Santo.
No, pastor, yo no bebo vino. Bueno, pues muy bien, no bebas vino, pero tampoco bebas Coca-Cola. Sé lleno del Espíritu Santo. Lleno de la presencia del Espíritu Santo. Y también podemos hablar de la importancia del templo de Jerusalén. En Lucas capítulo 1, versículo 9, encontramos que Lucas reconoce el templo de Jerusalén como un lugar de adoración. Lucas 1:9 dice: conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Eso es el templo de Jerusalén. Y algo que Lucas destaca por encima de todo es, repite conmigo, la oración. Repite conmigo, la oración. Hermano, esto es muy importante, la oración. Ay, la oración, qué olvidada se nos queda. ¿Tú sabes que Lucas es el evangelio que más veces menciona que Jesús ora? Si coges Mateo, ¿sabes cuántas oraciones hay en Mateo? 2. ¿Sabes cuántas hay en Lucas? 7. En Lucas se nos dice que Jesús ora también hasta por Pedro para decirle: Pedro, hoy el Satanás ha pedido tu alma para zarandearte y yo he intercedido por ti. Eso no lo dice en Mateo, ni lo dice Marcos, lo dice Lucas. Repite conmigo la importancia de la oración. Lucas 11. En Lucas 11, versículos del 1 al 13, encontramos ahí la importancia de la oración. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Yo creo que queda claro, ¿verdad? Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y ahí encontramos el Padre Nuestro. Pero en Lucas 18... no vamos a leer el Padre Nuestro porque lo sabemos, ya lo sabemos, ¿verdad? Padre Nuestro que estás en los cielos. Pero en Lucas 18, los versículos que van del 1 al 8, encontramos también otra importancia sobre la oración. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de ¿qué? Pero fíjate qué palabra dice aquí. ¿Orar qué? ¿Orar qué? ¿Por qué a los cristianos les cuesta tanto orar? ¿No te has preguntado eso? Yo te puedo responder, a lo mejor cambias de canal, porque realmente no lo somos. Porque el que realmente tiene a Cristo tiene necesidad de orar. Es que hay veces que no se entiende. Hay veces que incluso los mismos cristianos te dicen: ¿pero por qué te levantas tan pronto? ¿Puedes dormir un ratito más? Pero es que no entiendes que es que lo necesito. ¿No entiendes que es parte de mi vida? Que es como algunos que dicen: a mí que no me quite nadie el café, ¿verdad? Y estamos en ayuno y sigue tomando café. Bueno, pues tú y tu problema con el Señor, yo no, ahí no entro. Pero luego no me digas a mí a qué hora me tengo que levantar para orar, cuando es una necesidad. Para ti lo importante es el café, para mí lo importante es la fe. Tú café, yo con fe. Al final, desayuno con fe. Miren lo que dice Lucas 18, versículo 2. Versículo 2. Diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Versículo 3. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Versículo 4. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre. Versículo 5. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré ¿qué? Justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Es interesante. Esta viuda recibe respuesta de un juez injusto por su insistencia. Y Jesús está diciendo: Si esta mujer, por su insistencia, recibe respuesta de alguien injusto, ¿cuánto más aquellos santos que con insistencia claman delante de Dios? Por eso, hermanos, decimos continuamente: mucha oración, mucha oración. No permitas que el frío te congele la lengua. Mucha oración, mucho poder. Poca oración. Pues no me digas si hay nada de oración. En Lucas 22, versículo 31, Lucas 22, 31, en Lucas 22, 31 dice la palabra del Señor: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Acordáis que lo he mencionado hace un momento? Versículo siguiente:
Pero yo, ¿qué ha hecho Jesús? He rogado que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Tú sabes lo mejor que puedes hacer por alguien que está pasando por una tribulación? Ora por él. No le llames para contarle tus penas. A mí me hace gracia algunas personas. Te llamo para ver cómo está. Y al final acaba contándome sus penas. Y digo, bueno, pues no pasa nada. Ya esto es de formación profesional. Llama a alguien y vamos a orar juntos. Oye, eso es un buen regalo, ¿eh? Orar con alguien. Orar con quien lo necesita. Pero también encontramos en Lucas 22:40, encontramos algo interesante. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo Jesús a sus discípulos, orad ¿para qué? ¿Qué hicieron los discípulos? Se quedaron dormidos. Velad y orad para que no entréis en tentación. A la verdad, el espíritu está dispuesto, pero ¿cómo es la carne? A mí me dice, pastor, es que yo no puedo orar. Cada vez que oro me quedo dormido. Algunos me dicen, yo es que no puedo leer la Biblia en la cama, porque cada vez que me pongo a leer la Biblia, al final me entra sueño. Algunos nada más que duermen en la iglesia. Yo algunos observo que solamente duermen en el tiempo de la oración. Jesús responde a la oración desde el principio. Jesús en su ministerio enseña a orar a sus discípulos. Jesús ora por sus discípulos cuando quiere ser zarandeado Pedro por el diablo. Y Jesús está en la cruz del Calvario y sigue orando por sus discípulos. Y estando en el monte Getsemaní le dice a sus discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. Si nos damos cuenta, Lucas enfatiza la importancia de la oración durante todo el Evangelio. Y la pregunta es, ¿cómo nosotros no podemos estar ni siquiera una hora orando? Ahora, con esto voy a terminar. ¿Cuál es el carácter de Dios en el Evangelio de Lucas? Bien, el carácter de Dios en el Evangelio de Lucas, en primer lugar, es un Dios accesible. Evidentemente, si uno ora, está más cerca del Señor que cuando no ora. Mira lo que dice Lucas 23:45. Dios es un Dios accesible. Lucas 23:45. Dice la palabra del Señor. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó. ¿Por dónde? En la muerte de Cristo, lo que separaba a los hombres, la religiosidad, se rompió por la mitad. Ya no había lugar santísimo porque Cristo había entrado para darnos nosotros la oportunidad de poder estar con Él. Por eso Dios es un Dios accesible. Pero Dios también es un Dios santo, que no se nos olvide. Porque que tú seas accesible no significa que dejes de ser un Dios santo. Lucas 1:49. Lucas 1:49. Dice la palabra del Señor en Lucas 1:49. Porque me ha hecho grandes cosas el ¿qué? El poderoso. Santo es su nombre. Pero Dios también es un Dios paciente. En Lucas 13, versículos del 6 al 9, se nos enseña de que Dios es un Dios paciente. Mira lo que dice Lucas 13. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella. ¿Y qué ocurrió? No lo halló. Lo normal es que cuando una planta no dé fruto se tire, ¿verdad? Se corte y se echa al fuego. Pero sin embargo dice, y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, ¿para qué? Inutiliza también la tierra. Versículo 8. Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Versículo 9. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después. Si te das cuenta, lo que está pidiendo aquí es la oportunidad. La oportunidad de tener paciencia con esta higuera. Te digo una cosa, si no fuera por la paciencia que Dios ha tenido, por lo menos conmigo, yo hoy no podía ser pastor de una iglesia. Por paciencia, por la paciencia que Dios tuvo conmigo. Porque más de una ocasión, si yo hubiera sido Dios, yo me hubiera dado una patada a mí mismo, con el puntapié. Pero el Señor tuvo paciencia. Pero Dios tiene paciencia y es misericordioso. Mira lo que dice Lucas 1:50. En Lucas capítulo 1, versículo 50, mira lo que dice la palabra del Señor. Y su misericordia es ¿de qué? De generación en generación. ¿A quiénes? El Señor es misericordioso de generación en generación.
Pero Dios también es un Dios potente. Lucas 11:20. Lucas 11:20. Dios es un Dios potente. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Jesús lo está diciendo claro. Él es el único que tiene potencia y autoridad para echar fuera a los demonios. Y Dios es un Dios que cumple sus promesas. Qué bueno. Lucas 1:38. Lucas 1:38. Lucas 1:38 nos dice: entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a qué, a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. También Dios es un Dios que provee en el carácter lucano. Por eso dice Lucas 22:35. Lucas 22:35. Lucas nos presenta el carácter de Dios como un Dios que provee. Y a ellos dijo: cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? ¿Y ellos qué dijeron? Esto es la respuesta que he tenido que dar muchas veces a personas cuando han perdido el trabajo. ¿Quién te dio el trabajo? Dios. ¿Quién te lo puede quitar? Dios. ¿No te das cuenta de que naciste has comido sin trabajar? Cuando naciste, alguien te metió un biberón en la boca o el seno materno. Te cambiaron el pañal, te dieron la papilla, te dieron de comer. ¿Te ha faltado algo a lo largo de toda la pandemia? ¿Puedes decir lo mismo? Nada. El Dios que ha estado contigo ayer es el mismo que está contigo hoy. Y te voy a decir algo, es el mismo que está contigo mañana. Porque con Dios nada falta. El Señor es mi pastor. Y por último, Dios es un Dios sabio. Así lo presenta Lucas el carácter de Dios, como un Dios sabio. Lucas 16:15. Lucas 16:15. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es... El Señor conoce los corazones. Dios es un Dios sabio. Por lo tanto, concluyo con esto. Lucas, que era médico, presenta a Jesús como el gran médico. El médico que todo lo sabe, que todo lo puede, que todo lo hace, que todo lo provee y que todo lo sana. Lucas intenta poner a la misma altura a los cobradores de impuestos, a las mujeres, a los niños, a los gentiles, incluso los samaritanos, demostrando así que el Evangelio es para todas las naciones de la tierra y no solamente para un pequeño grupo de una élite religiosa. Lucas describe a Jesús como el Hijo del Hombre, poniendo énfasis en su ofrenda y sacrificio de salvación para la humanidad. Hasta aquí el Evangelio de Lucas, y son justamente ahora mismo las 9:30 de la noche. Amén. Muy bien, pues hermanos, oramos al Señor, nos ponemos en pie y oramos al Señor. Vamos a orar al Señor. El Señor ha sido bueno, ha provisto que podamos llegar al final cumpliendo con el horario establecido. Mañana miércoles, orar por la prisión. Ya sabéis que hasta el lunes 18 no se puede entrar en la cárcel. No dejan entrar nadie por todo lo que ha ocurrido de la nieve y por cumplir con lo que la Comunidad de Madrid ha dicho, que las clases comienzan a partir del lunes 18. Mañana miércoles, no sé si Rejane, las personas mayores se reúnen a través de WhatsApp, ¿verdad? Estela Padilla. Estela, la tía de Giselle. Es la tía. Ella le llama mami, pero de cariño, pero realmente es la tía, no es la madre. La madre está en Santo Domingo. Del Ojo, vale, pues entonces gracias y mañana le llamamos para orar por ella. Muy bien, el jueves a las 8 estaremos aquí en el culto, daremos gloria al Señor y el pastor Tony estará hablando acerca de la apologética. Y el viernes tendremos Héroes de la Fe con el personaje bíblico de Ana, una mujer virtuosa que vamos a poder aprender. Pues vamos entonces a orar. Rejane, por favor, tú nos diriges en oración, si eres tan amable, y nos despides.
Padre, em nome de Jesus, queremos dar-te graças, Senhor, por esse tempo que nós outros podemos, Senhor, alabar tu nome, glorificar tu nome, Senhor, exaltar, Senhor, junto com nossos irmãos aqui em harmonia, Senhor. Agora quero pedir, Senhor, em nome de Jesus, que seja tu guardando cada um de nós outros, Senhor, nossos pés, Senhor Jesus, desta neve, Padre, que seja tu guardando a cada um de meus irmãos que vamos agora a nossa casa, Senhor, em nome de Jesus. Amém.